Estamos estudiando el libro de Miqueas, ¿verdad? Desde ya hace algunas semanas. Vamos a leer en el capítulo 2, los versículos 12 y 13, que serán el pasaje para esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Miqueas capítulo 2, versículos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Usualmente nosotros tenemos divisiones, ¿verdad? Que como sabemos, la gran mayoría de ellos no fueron escritos originalmente. Por eso es que nosotros hemos estudiado el capítulo 2, reconociendo en el capítulo 3 mensajes. El primer mensaje, ¿verdad? Era de los versículos del 1 al 5, que era contra aquellos que tenían malos pensamientos y luego los llevaban a cabo. En particular se nos dijo que eran hombres y poderosos y ricos que tenían la autoridad, ¿verdad?, de arrebatar tierras. Codiciaban una tierra y se la dejaban. Y el Señor dice, yo estoy contra ustedes, se van a quedar sin tierra, yo los voy a llevar cautivos. No van a tener tierra que repartirse siquiera. La segunda sección, de los versículos 6 al 11, vimos que fue contra aquellos que preferían a los falsos profetas. Si venía alguien con el mensaje de vino y de sidra, a ese sí escuchaban. Si viniera alguno, ¿verdad?, diciendo vino y sidra, ese será profeta en medio de ellos, decía el Señor a través de Miqueas. Pero el Señor tuvo que amonestarlos. Ellos querían callar a los que sí les hablaban la verdad, que venían con la palabra de Dios a decirles que era necesario que se arrepintieran de sus pecados. Y la tercera, entonces, profecía, es esta que hemos leído de los versículos 12 y 13. Ahora, de antemano les digo que ha sido una sección bastante discutida en el sentido de, ¿es esta una palabra de esperanza o es una palabra de juicio? ¿Continúa este tono del juicio que ha caracterizado a los mensajes anteriores o realmente aquí el Señor está dando un mensaje de consuelo a pesar de las advertencias que les ha dado? Mientras, obviamente, nos dedicamos esta mañana a dilucidar el sentido del pasaje, yo quiero que consideremos el hecho de que no debemos dejar de asombrarnos de que Dios no desechara por completo a su pueblo. Quizás porque nosotros lo leemos con tanta frecuencia que el Señor dice, yo voy a dejar un remanente, yo los voy a salvar. Nos parece como normal que el Señor dijera eso, pero realmente era en su misericordia que Él proclamaba tales palabras de esperanza y de restauración futuras, porque Israel se había apartado y fue infiel. Lo que realmente les correspondía era el exilio y ser desterrados para siempre como pueblo del Señor. Pero el lenguaje de los siervos del Señor demuestra que ellos no daban por sentado esta misericordia, sino que precisamente exaltan a Dios, lo ponen como este Rey poderoso y misericordioso, aún de ese remanente. El pueblo, por su idolatría, por su maltrato al prójimo, justamente recibía el exilio. Y justamente sufrieron a mano de los asirios, a mano de los babilonios, a mano de los persas. ¿Por qué? Porque Dios también castiga el pecado. Pero el punto es que no los destruyó de manera definitiva. ¿Por qué? Porque de nuevo, porque es grande en misericordia. Por eso es que antes de iniciar propiamente con la exposición, yo quiero que tengamos esto como una oración en nuestros adentros, de que el Señor nos permita apreciar mejor la grandeza de su ser y al excelente Redentor que nos ha dado en Cristo, nuestro libertador. Él es nuestro jefe, Él es aquel que nos ha librado.
y no debemos dejar de asombrarnos de ese hecho. Ahora bien, como les decía entonces, ¿cómo entendemos esta profecía? ¿Es una continuación de las palabras de juicio o es una palabra de esperanza? Incluso hay algunos que dicen que este mensaje era de los falsos profetas. Vea, eso era lo que los falsos profetas les decían. Mientras Miqueas decía, ustedes van a ir exiliados, los falsos profetas decían, no, vamos a ser libertados, el Señor sigue siendo nuestro rey. Yo creo que realmente el sentido del pasaje, tal y como lo leemos, es el que debemos nosotros adoptar, es decir, es realmente una profecía de esperanza. Es un mensaje que muestra que el Señor, a pesar de estas amonestaciones que ha dado, le está diciendo al pueblo que vendrá un día de una restauración futura. Sin embargo, estudiando ya más detenidamente el pasaje, también noté de buenos hombres del Señor que pensaban que este pasaje era una continuación de las palabras de juicio. Argumentan además que cuando inicia el capítulo 3 siguen habiendo más amonestaciones, ¿verdad? Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno. Y continúa. Dice, es extraño que haya una palabra de esperanza en medio de tantas amonestaciones. Y a partir de ahí empiezan a dar otras razones. Uno de ellos, por ejemplo, es el pastor y teólogo Juan Calvino. Yo sé que lo mencionamos a cada rato, pero simplemente para que estemos con un breve contexto de quién fue este hombre. Él fue un reformador, uno de los grandes reformadores, de hecho, del siglo XVI, francés en su origen, y aunque quizás algunos asocian más su nombre hoy con lo que se llama el calvinismo, que realmente es solamente un conjunto pequeño de doctrinas, uno de los grandes aportes de Juan Calvino también fueron sus comentarios bíblicos. Él comentó muchísimos libros de la Escritura y de manera amplia, y por lo tanto fue un instrumento en las manos del Señor y ha dado un gran aporte. Pero yo tengo que diferir con él en este punto. Ahora, él mismo reconoce que la gran mayoría apoya que esta profecía es de consuelo y esperanza. Y él dice, yo sé que la mayoría dice eso, pero yo doy mis razones para decir que es una palabra de juicio, de amonestación. Que él básicamente, y te resumo la postura, va a decir que este reunir al resto de Israel no es reunirlos para salvarlos, sino que dice, en ocasiones el Señor reúne para castigar. Y lo que está diciendo que cuando este camino se abre y que un rey va delante de ellos, lo que está diciendo es que es el rey que va de primero como cautivo. Es que se los están llevando cautivos. Y cuando el Señor dice que Él va a la cabeza, es Jehová atribuyéndose este hecho. Ustedes van cautivos porque así yo lo he querido. Ahora, todo esto es cierto. Es decir, hay muchas otras profecías que nos muestran que cuando el Señor envió el juicio, tanto al norte como al sur, estas cosas pasaron. Es decir, que él iba a hablar en cierto lenguaje profético que no solamente iba a venir el castigo, sino que aún quedando pocos, aún esos pocos serían castigados. Leímos muchos de esos pasajes cuando estudiamos los libros de Oseas, el libro de Amós, ¿verdad? Cuando dice que ni aún en una casa que iba a entrar alguien y se iba a preguntar, ¿quedó algún sobreviviente? ¿Se acuerdan ese tipo de lenguaje? Era precisamente para demostrar el grado de la caída de ellos. Entonces, es cierto que hay profecías que hablan de que aún el resto es castigado, de que aún los que quedan. También es cierto que hay profecías que nos dicen que los nobles, los ricos, iban a ir de primero en aquellos que iban a ser castigados. Y sin duda, hay pasajes que también el Señor mismo deja bien claro que si el castigo llegaba, era porque Él lo enviaba. Él es el Dios soberano. Ejemplos. Por ejemplo, Oseas 13, 7 y 8. Si alguno lo quiere buscar, si no yo leo para ustedes. Así dice el libro de Oseas, capítulo 13, versículos 7 y 8. Por tanto, yo seré para ellos como león. ¿Quién está diciendo esto? Jehová. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré.
y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Es el Señor que está diciendo, yo mismo seré para ustedes como una fiera. El Señor nunca ocultó que Él era quien estaba detrás de su caída como pueblo. ¿Por qué? Porque nada acontece fuera de la voluntad de Dios. También, por ejemplo, en Amós capítulo 6, versículo 7, leemos cómo le dice a la nobleza, ustedes van a ir de primero. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Se acuerdan a quiénes se les decía esto? A los que comían muy plácidamente en sus camas y se hacían sus instrumentos. Ustedes van a ir a la cabeza. Eso también el Señor lo ha dicho. Pero yo creo que hay dos razones sencillas para ver por qué no se puede sostener que las palabras del 12 y el 13 sean palabras de los falsos profetas o una continuación del juicio. La primera es que no es sorpresivo que el Señor, al anunciar el juicio, también dé palabras de esperanza y consuelo. Por ejemplo, si usted continúa leyendo en Oseas 13 que estábamos revisando hace unos minutos, ¿qué dice el siguiente versículo? El Señor les dice, yo desgarraré las fibras de su corazón, los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El Señor les seguía recordando a ellos dónde estaba su esperanza. Y es la tónica en los libros proféticos, que hay intercalados mensajes de restauración y esperanza. Usualmente uno tiende a acordarse más de esa última profecía, en el caso de Oseas y de Amós, que terminan con ese mensaje glorioso, ¿verdad? Pero realmente cuando uno revisa con detalle va a notar de que hay siempre palabras de aliento en medio de que hay un llamado a buscar a Jehová y vivir, de que hay un llamado de que se arrepientan, o del Señor mismo diciendo, yo los voy a traer con cuerdas de amor. Todo eso está en medio del desarrollo de las palabras de amonestación. Y la segunda razón, y la que veo de mayor peso, es el uso de la palabra remanente en el libro de Miqueas. En el versículo 12 leemos, recogeré ciertamente el resto de Israel. Esa palabra resto se puede traducir también como remanente. Veamos dónde más se usa esta palabra. Miqueas 4, versículos 6 y 7. Dice así, Miqueas 4, 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Miqueas 5, versículos 7 y 8. Dice así, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Y por último, Miqueas 7, versículo 18, dice lo siguiente. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? En su momento estaremos estudiando cada uno de estos pasajes, pero así, leyendo verdad, como dice uno superficialmente, se puede observar que la palabra remanente se usa de manera favorable, tiene un uso positivo. Yo tengo que decir entonces que el versículo 12 está usando, como en el resto del libro, la palabra remanente para referirse a ese pueblo
que el Señor salva por pura misericordia. A esos que el Señor extiende su brazo para salvarlos. Entonces, esa es mi persuasión. Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración acerca de cómo vamos a entender la profecía, el resto de esta mañana vamos a ver 3 puntos adicionales. Vamos a ver el contexto de la profecía, vamos a ver cuál es la promesa y la descripción de los que reciben esta promesa, y en tercer lugar vamos a ver la descripción del líder de ese remanente. El contexto de la profecía, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a ver entonces cuál es la promesa en sí mismo y quiénes son los receptores de esta promesa, y finalmente, quién es el líder de los que reciben la promesa. ¿Cuál es el contexto cuando se dicen estas palabras? Bueno, recordemos que Miqueas, en el capítulo 1 y lo que llamamos del capítulo 2, ha hablado de 2 eventos. El primero ha sido la caída de Samaria o del reino del norte a manos de los asirios. Y lo segundo, ¿qué ha sido? La invasión asiria. La invasión asiria a manos de un hombre llamado Sennacherib. Recordemos que el norte sí cayó, y unos 20 años después los asirios intentaron conquistar a Judá. ¿Pero qué sucedió? No pudieron. Pero a pesar de que no pudieron conquistar a Jerusalén, recordemos que sí irrumpieron, ¿verdad?, hasta llegar a Jerusalén, por lo cual sí hubo también un camino, por decirlo así, de destrucción. ¿Y qué pasó entonces? Lo que entendemos es que muchos de los que se vieron afectados por esa invasión conforme avanzaba, huyeron. Huyeron. ¿A dónde? Bueno, a distintas partes. Algunos sugieren Babilonia. Da igual donde hayan huido. El punto es que esta palabra profética viene en este contexto para decir lo siguiente: ustedes que huyeron, vendrá el día en que podrán regresar libremente, porque vendrá ese rey davídico que los traerá de vuelta. Era un mensaje de esperanza para aquellos que ya no estaban en el lugar donde tenían que estar. Y eso entonces nos ayuda a entender mejor la profecía, sabiendo que esa audiencia eran aquellos que no estaban donde tenían que estar. Tuvieron que huir, tuvieron que escapar, porque el enemigo arrasó donde ellos vivían. Pero el Señor les dice: yo los traeré de vuelta, yo los voy a traer de regreso. Mi pueblo va a estar en el lugar que yo les dé, bajo mi gobierno, y yo estaré en medio de ellos. Expresado de esta manera, entonces recordamos, ¿verdad?, constantemente esas palabras que el Señor decía: yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo, y yo estaré en medio de ustedes. El Señor les está diciendo: esto no va a ser cambiado, yo los voy a traer, ustedes van a estar donde tienen que estar y yo estaré ahí en medio de ustedes. Quienes admitieran que justamente por sus muchos pecados habían caído en el exilio o que habían tenido que huir por las invasiones, dirán: qué misericordia del Señor, que trae palabras de consuelo a nuestro corazón a pesar de nuestros muchos pecados. Ellos tenían que admitir que si iban a estar de regreso era por la pura gracia de Dios, porque justamente habían perdido todo derecho a estar en el lugar del pueblo de Dios. Por eso es que la promesa, ¿verdad?, nuestro segundo punto, dice así, versículo 12: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Cuál es la promesa? Oh, el Señor le está diciendo: yo los voy a traer de vuelta. Ustedes que tuvieron que huir por causa de la invasión asiria, van a estar de vuelta. Yo los voy a reunir. Ustedes serán reunidos nuevamente. Tenemos que entender que esto no se ha cumplido todavía.
Es decir, podemos pensar que cuando el rey Ciro emitió el decreto de que los judíos podían regresar, como mucho de nuevo lo que hay ahí es un cumplimiento parcial, porque ahí no está la totalidad del pueblo del Señor. Y ellos no eran verdaderamente libres, no fueron verdaderamente detrás de un rey que encabezara, ¿verdad?, su camino de regreso. No, ciertamente, eso como mucho es un anticipo de aquel gran día cuando verdaderamente el Señor reunirá a su pueblo para nunca más ser separado. Cuando el Señor reunirá para sí a esa multitud de todos los confines de la tierra, de toda lengua, de toda nación. El Señor dice, yo voy a reunir a mi pueblo. Yo lo estoy prometiendo. Y si el Señor lo dice, va a acontecer. ¿Por qué? Porque así de cierto como Él trajo el castigo a ellos tenían que decir, bueno, si el Señor ha cumplido su palabra castigando nuestro pecado, sin duda también va a cumplir su palabra salvándonos de nuestros pecados. Él nos va a reunir. Esa esperanza tenían que tener ellos, pero esa esperanza también tenemos que tener nosotros como creyentes hoy. El Señor un día reunirá a toda la iglesia para siempre. Vean cómo es descrito, ¿verdad? Como las ovejas de un rebaño. Concretamente la Reina Valera dice como ovejas de Bosra. Bosra era una región conocida por sus ricos pastos. Hay otros que sugieren que en vez de Bosra sería más apropiado traducir como aprisco. ¿Qué es el aprisco? Bueno, el lugar donde se guardan las ovejas. Por eso la Biblia de las Américas traduce de esta manera. Ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. En todo caso, el punto es el mismo, el Señor está trayendo a su pueblo como ovejas. ¿Y a dónde los está trayendo? En medio de ricos pastos, de pastos abundantes para que tengan su alimento. Y los profetas también reiteradamente le recordaron a esta nación que ellos sí tenían un pastor y que ellos eran como ovejas. ¿Y quién era su pastor? Sino Jehová mismo. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Dice así, porque así ha dicho Jehová, versículo 11, Ezequiel 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Lo mismo que dice Miqueas, pero con más palabras. Yo los voy a reunir como ovejas. Yo les voy a dar aprisco, dice Jehová el Señor. Y será una reunión gozosa. Notemos bien lo que dice Miqueas 2:12, porque dice que será como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. ¿A qué se refiere esto? A esta multitud de hombres y este estruendo. Bueno, resulta que cuando las ovejas están juntas, y usted tiene muchas ovejas, y están en medio de ricos pastos, pues hacen ruido de alegría. Ahí, ese sonido de las ovejas que se escucha, estruendoso.
El día que el pueblo del Señor se reúna, será un día de gran alegría. Será un día de gran gozo. Es el pueblo alegre por la salvación de Jehová. Es la algarabía por estar nuevamente con los suyos. ¿Conoce usted eso? Cuando alguien que usted realmente quiere mucho se ha ido por mucho tiempo y finalmente lo ve y regresa. Ah, qué bueno, ya está de vuelta. Corre, se abraza. Y se escuchan los sonidos. Qué bueno que lo veo. ¿Por qué? Porque estoy con los míos. Finalmente, todos los que son del Señor se vuelven a ver y dan esas voces de júbilo. Porque el Señor los ha puesto a todos como ovejas en medio de pastos ricos y abundantes. Tiene que haber alegría en esta reunión, sin duda. Comenta Spurgeon, otro predicador conocido del siglo XIX. Dice él: habrá una maravillosa reunión entre ellos, juntos como ovejas de Bosra. Oh, que el Señor en estos días cumpla más plena y evidentemente esa promesa en la feliz unidad de su iglesia visible. Los pecadores se odian mientras vagan de diferentes maneras, pero cuando el Señor los une por su gracia, entonces el amor nace en sus corazones. ¿Qué enemistades son expulsadas por el poder de la gracia divina? Cuando los deseos son conquistados, cesan las guerras y los combates. Dios no es autor de confusión, sino de paz. ¿Cómo debe caracterizarse el pueblo del Señor cuando está junto? En una reunión pacífica, en una reunión alegre, donde ya no hay enemistades, donde impera el perdón. Sin duda, la reunión del cuerpo local de Cristo no tiene que ser estrendosa literalmente, aunque sabemos que tristemente eso es lo que caracteriza a algunos cultos, ¿verdad? Son conocidos por la bulla que hacen. Esto es simbólico, pero el punto es que debe caracterizar al pueblo del Señor que cuando está aquí junto hay alegría, hay gozo por lo que está ocurriendo. Porque son las voces alegres que alaban con entendimiento, que cantan con fuerza y con un júbilo interno que se ve externamente, porque tiene que verse en el rostro, de que hay alegría de estar aquí, de que este momento de la palabra del Señor siendo predicada también es de disfrute y de deleite, que se hace el esfuerzo por escuchar, porque es la voz de Dios, es Él que me está hablando por su palabra. Que puedo ir más allá de las distracciones externas o que aquí mismo puedan darse. ¿Por qué? Porque nada puede opacar el hecho de que aquí estamos teniendo un cuadro en miniatura de lo que un día pasará a gran escala. Una multitud cantará al Señor y dirá, como leemos en Apocalipsis: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Un día lo que Juan nos cuenta en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 será una realidad. Una multitud, como leemos aquí, de hombres y mujeres, de toda nación, de toda lengua, de toda raza. Cantarán al único que es digno. ¿Por qué? Porque estamos aquí reconociendo que hay un Dios y que ese Dios se ha revelado y que nos ha mostrado por pura gracia y misericordia nuestra condición. Y no solamente eso, sino que quitó la venda de nuestros ojos para ver en Jesucristo al único Redentor de nuestras almas. Y yo me gozo de venir con otros que también vienen a cantarle a este mismo Señor. ¿Disfruta usted de estar con otros que dicen ser cristianos?
¿sí? Será futuro, pero como les dije, y como también Spurgeon reconoció en este pasaje, habrá y hay en la iglesia local visible un pequeño anticipo de lo que un día será la realidad final y consumada. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que pecadores redimidos puedan perdonarse, puedan gozarse de estar juntos, que puedan dejar atrás sus enemistades y como uno solo adorar al único Dios? Eso es posible gracias a aquel que los lidera. Como les decía, veamos entonces la descripción de este líder, porque este rebaño no anda por cuenta propia, precisamente tiene un pastor que los alimenta, que los cuida, que los protege y que les va marcando el camino por donde deben andar. No es un pastor ordinario, es un poderoso guerrero, como vamos a ver, es un rey que los lleva a la victoria. Versículo 13, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Subirá el que abre caminos, o el que abre la brecha. Este es un nombre interesante. Y digo nombre porque en el original es una sola palabra, el abre caminos. Si pudiera inventarme algo. ¿Cómo lo han traducido algunos? El rompedor. Es una palabra válida, yo la busqué. El rompedor. El que abre caminos. Es la idea del capitán que lidera la marcha del pueblo. Aquel que quita todo obstáculo que se interponga, y no solo ello, hace que atraviesen la puerta del territorio enemigo y finalmente los lleva a un lugar seguro. Podemos ver aquí la idea: el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta. No hay obstáculo, todo lo que se interponga, viene el que abre caminos y lo quita para que el pueblo vaya detrás de él. Es interesante que el lugar no se nombra, no se nos dice a dónde los lleva. Pero tenemos información suficiente para saber y para completar dónde es. Gracias también a las profecías que tenemos en otras partes de la Escritura. Él los va a llevar ¿a dónde? Al lugar santo, al monte del Señor. Él los llevará donde el tabernáculo caído de David será levantado y de ahí posean el resto de las naciones. Pero más que preocuparnos por la ubicación física, de dónde será cuando el pueblo del Señor esté con su Señor, el punto es reconocer apropiadamente quién es este rompedor, quién es el que abre esta brecha, quién es el que abre el camino. Si nosotros leemos con atención, vemos que el mismo que abre el camino es el rey que pasa delante de ellos, porque el que abre el camino es el que necesariamente tiene que ir de primero, ¿verdad? Entonces el que abre el camino es el rey que va adelante, pero además nos dice que a la cabeza va Jehová. Entonces, ¿quién va delante de ellos? ¿El rey o Jehová? El rey, que es Jehová. Pero a la vez vemos esa distinción y es apropiado tenerlo de esta manera, como vamos a ver. Hay incluso algunas versiones de la Biblia que no son traducciones en sí mismas, sino paráfrasis que se atreven de una vez a igualar, que van a decir que Jehová es este mismo rey. Pero como les digo, no es necesario. Así como lo tenemos en Reina Valera, es sumamente apropiado reconocer que está la figura del rey, que a la vez también es una figura divina, que es Jehová mismo. Que este rey pastor es también líder, que lleva al pueblo al verdadero reposo. Pero digo que es apropiado porque nos deja ver lo siguiente, que es uno, pero a la vez que es distinto. Señala, de hecho, a la Trinidad. Dios es uno y Dios es tres. ¿Por qué les digo todo esto? Porque este mensaje lo tenemos en muchas partes de la Escritura. Yo les invito a que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 1, versículo 30.
Recordemos que muchas veces los profetas no llegaron con revelación novedosa, sino que venían simplemente a recordar lo que ya el Señor de antemano les había dicho. Y dice así Deuteronomio 1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. ¿Quién va delante del pueblo? ¿Quién lo sacó de Egipto? Jehová. Pero hay otros pasajes que nos dicen que el que iba delante del pueblo era el ángel de Jehová. Entonces vemos esta correspondencia. En Miqueas capítulo 12 nos está diciendo que va Jehová a la cabeza y va el rey también a la cabeza. Por ejemplo, Éxodo 23:20. Éxodo 23:20 dice lo siguiente. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Pero qué les había dicho el Señor en Deuteronomio 1:30? He aquí yo voy delante de vosotros. He aquí el ángel de Jehová va delante de vosotros. ¿Quién va al frente entonces del pueblo del Señor? ¿O quién fue al frente del pueblo del Señor en los días del Éxodo? ¿Jehová o el ángel de Jehová? Jehová. Y el ángel de Jehová, ¿qué es Jehová? Recuerden que esa expresión ángel de Jehová también se puede decir el ángel que es Jehová. Entonces, es lo mismo que luego vamos a tener en otras profecías, donde expresan esta unidad y a la vez esta distinción que tenemos aquí en la ley. Por ejemplo, Oseas capítulo 3, versículo 5. Oseas 3, versículo 5. Dice así: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. ¿Y a quién? Y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. El pueblo buscará a Jehová su Dios y a David su rey, pero temerán a Jehová. Aquí se marca más la distinción, pero por ejemplo en Zacarías capítulo 14, vamos a ver que se enfatiza la unidad. Zacarías 14:3 dice así, casi al final del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 14 dice así, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Pero vean lo que dice ahora el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Se están contradiciendo Oseas y Zacarías? No. ¿Quién es el rey? Es Jehová. ¿Quién es el rey? Es uno del linaje de David. Es Dios y es hombre. Es el Mesías, es Jesús, es el Cristo. La profecía es breve y a grandes rasgos esta es la exposición del pasaje. El Señor les está diciendo, un día los voy a reunir. Es palabra del Señor, así será. Los voy a reunir como un rebaño. Será una multitud que hará un estruendo de gozo. Y quien va a liderarlos es aquel que es Dios y hombre, es rey y pastor, es uno del linaje de David, pero se sentará en el trono de David para siempre, es Jesús. Él es el que va a encabezar, Él es el que les abrirá el camino. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene mucho que ver, porque este rompedor es también el que abrió el camino para nosotros los que creemos. Él es el que salvó a los suyos en el pasado y es el que ha garantizado la salvación de los suyos hoy. ¿Qué fue lo que pasó en el pasado con la invasión a Siria a cargo de Sennacherib? Ya lo hemos repasado, ¿verdad?, en los sermones anteriores.
Sennacherib envía a sus mensajeros que llegan muy jactanciosos. Vean, es mejor que se rindan. Los dioses de las demás naciones nada pudieron hacer. ¿Por qué le creen a Ezequías? ¿Ustedes creen que Jehová los va a librar? ¿Qué pasó? El rey Ezequías oró. ¿Y qué hizo el Señor? Venció a los asirios. ¿Pero cómo lo venció? Nosotros leemos que el ángel de Jehová mató en una noche a 185,000 asirios. Pero intencionalmente yo en los sermones anteriores me estaba refiriendo solamente como el ángel de Jehová. Pero con lo que hemos visto hoy, y aunque yo sé que no todos están de acuerdo, pero es mi postura que ese ángel de Jehová es el ángel de Jehová. Él es el que defendió a su pueblo en aquella noche. Es este mismo rey victorioso. Es el que abre caminos. Es el que defiende y pelea por su pueblo. Es el Cristo. En todo caso, lo que queda claro es que fue el Señor quien libró a su pueblo. Él le dijo a Ezequías como respuesta a su oración: yo ampararé a esta ciudad para salvarla. ¿Porque ustedes se lo merecen? No. Por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Pueden leer eso en Isaías 37. En el Nuevo Testamento queda mucho más claro. El Señor Jesús tomó para sí el título de pastor. Él dijo que Él es el buen pastor. Por lo tanto, debemos reconocer que Él es entonces también el rompedor de Miqueas, capítulo 2, versículo 12. Hay algunos que han querido sugerir que no, que el que abre caminos es Juan el Bautista, que Él es el que prepara el camino para que venga el Señor. Pero como hemos visto, no puede ser apropiado a la luz de este pasaje, porque el que abre el camino es el mismo que lleva al pueblo, que es a la vez el Rey y que es a la vez Jehová. No, Jesús es el que ha abierto el camino. Él es el Rey pastor que traza la senda para su pueblo. Él es quien llevó a espaldas suyas el pecado de su pueblo para reunirlos como un solo rebaño. De hecho, en Juan capítulo 10, ¿qué es lo que Él dice? Yo tengo otras ovejas. ¿Por qué? Porque la gran profecía anunciada de antemano es un solo pueblo y un solo pastor. Aquellas también debo traer. ¿Y qué hizo el Señor? Las ha traído. Un solo rebaño, un solo pastor. Él derribó la pared intermedia de separación. Él la rompió como el rompedor que es. Él abolió la enemistad. Ya no más gentiles y judíos, sino ahora un solo pueblo. El Señor Jesús también reitera la certeza de la promesa. Aquí cuando el Señor dice, yo los voy a reunir, ¿qué dice también Jesús en Juan capítulo 6? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Él sigue reiterando las mismas palabras de certeza. Un solo pueblo que será salvado. Y el Señor Jesús en su ministerio terrenal viene y dice, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y todo lo que el Padre me da, yo lo salvaré. Y yo lo resucitaré en el día postrero. El Dios, el Padre, cumple su palabra. Todos los que Él ha dado al Hijo vendrán a Él. Y el Hijo también cumple diciendo que ninguno de los que vaya a Él se perderá. ¿Cómo es esto posible? Por su obra, por la redención en la cruz. Como buen pastor, Él ha dado su vida por sus ovejas. Muchos debaten acerca de la doctrina de la expiación limitada o definida. Les confunde a veces quizás el término. Y se confunden como si esta expresión insinuara algún tipo de carencia en el sacrificio de Cristo. Nada más lejos de la realidad. La muerte de Cristo consumó la redención, pero es el testimonio claro de las Escrituras que el buen pastor dio su vida por las ovejas. Por las ovejas. O como también lo tenemos en Efesios, por su iglesia. Jesús murió por un pueblo particular. Por sus ovejas y nadie más.
Este buen pastor es el David prometido, el rey que está sentado en el trono para siempre. Jesús no es un rey nada más. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es Jesús para nosotros, el buen pastor que dio su vida para salvarme de mis pecados, victoriosos. Él es nuestro rompedor, Él es el Dios fuerte, Él es el león de Judá, Él es el que ha garantizado la victoria para nosotros. El camino que era imposible para nosotros seguir, Cristo lo limpió, para que ahora el pecador pueda estar reconciliado con Dios. Nosotros estábamos separados, enemigos de Dios, pero Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Cómo es posible que podamos acercarnos a Dios gracias a Cristo que nos abrió el camino? Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció a Satanás, Él aplastó la cabeza de la serpiente, es nuestro libertador, poderoso capitán, y como cabeza de la iglesia, Él marca el rumbo que su iglesia debe seguir. Y será así porque es lo que nuestro pasaje nos dice: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. En otras palabras, porque Cristo venció el pecado, los creyentes podemos tener victoria sobre el pecado. Porque Cristo venció y derrotó la muerte, nosotros debemos tener por seguro que también tendremos victoria sobre la muerte, si somos del Señor. Por eso es que Pablo puede decir que Jesús es las primicias de los que resucitarán. Porque Jesucristo resucitó primero, tengamos por seguro que el resto del pueblo, que el remanente seguirá el camino que su Señor ha marcado. Como Él resucitó, también resucitaremos nosotros. Él resucitó en gloria, nosotros resucitaremos en gloria. Desde ahora y por la eternidad, lo que caracteriza a este rebaño es que van detrás de su rompedor, es que viven en sujeción a su rey. Y porque es nuestro rey, vivimos con la mirada puesta en Él. Él va adelante. Por eso también podemos leer: pongan su mirada en Jesús, no pierdan la mirada de Jesús. Él va marcando el camino, vaya por donde va Jesús. Si usted dice: pastor, qué lindo todos estos títulos que está dicho, que es apenas, ¿verdad?, una fracción de lo que se dice de Jesús. Qué poderoso, Señor, es este rompedor y libertador. Yo le pregunto a usted: ¿es Jesús su Señor? ¿Le obedece? Porque es lo que tenemos que notar que está implícito en el pasaje. Él abre el camino delante de ellos, y ellos, ¿qué hacen también? Siguen abriendo camino. Él pasa la puerta y van detrás de Él. Obedece. Ha conocido el poder de este Salvador en su vida. Han sido rotas las cadenas del pecado. Disfruta usted de la comunión con los santos. Es usted una oveja entre las ovejas. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Cristo sí puede. Él es poderoso Salvador. Ellos no podían regresar a su tierra, pero Cristo llevó cautiva la cautividad. Él fue, ganó, nos libró, y como si fuera poco, nos repartió dones liberalmente. Cristo es victorioso. Cito de nuevo a Spurgeon y finalizo entonces con sus palabras. Si el enemigo de todo lo bueno te dijera que si crees, tú nunca serás capaz de resistir hasta el final. Esto es lo que el enemigo dice. Si crees, nunca serás capaz de resistir hasta el final. Recuérdale que el rompedor va delante de su pueblo y que su rey está a la cabeza, y por lo tanto
No temas encontrarte con cualquier cosa en el camino que pueda vencerte de la esperanza y del cielo. Únete al ejército que marcha bajo nuestro victorioso Josué, y a través del pecado, el infierno y la muerte, el rompedor te abrirá camino. A Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Crea en Jesús y crea que es cierta esta palabra. Cristo es victorioso y todos los que creen en Él, como leeremos en Romanos 8 la otra semana, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos. Gracias te damos, Padre, por recordarnos hoy con esta profecía quién es nuestro Señor Jesucristo. Victorioso, fuerte, invencible. Ayuda a nuestra débil fe para saber de que tú nos has llamado en efecto a una vida de victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Vendrán aflicciones, pero nada podrá separarnos de este Señor victorioso. La victoria ya es segura. Y por eso es que rogamos, Señor, para que este poder se siga manifestando entre nosotros hoy, que los muros sean derribados, espiritualmente hablando. Y Cristo venga y ponga su trono en el corazón de muchos que aún no han creído. Y que aquellos que decimos que Jesús es nuestro Señor, vivamos entonces como siervos de este Señor, obedientes. Lo que el Señor dice es lo que hacemos. Lo que Cristo diga es lo que nosotros hacemos, individualmente y como iglesia, porque Él es la cabeza, Él es quien va al frente, Él es quien nos marca el camino. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera así, mientras llega el día glorioso de la gran reunión final de todo tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.